Dios. Distracciones peligrosas. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 14 y vamos a leer del versículo 22 al 33. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús y sus discípulos habían tenido una ardua labor desde la madrugada hasta casi el atardecer, dando de comer a más de 5,000, la Biblia dice a 5,000 hombres, sin contar a sus mujeres y sus hijos. Nosotros calculamos más o menos unos 15,000. Habían tenido bastante trabajo, sin contar que Jesús le dio allí a sus discípulos un problema. Les dijo, cuando sus discípulos se acercan y le dicen: Señor, la gente es mucho, cada vez se están añadiendo más, y nos están siguiendo y estamos yendo en dirección a un desierto. Van a tener hambre, ya lo podemos ver que están fatigados. Y dando la vuelta, el Señor Jesús, cuando uno de ellos le preguntó: ¿no tienen nada que comer? Jesús le dice: ustedes denle de comer. Un pequeño problema que para Jesús nada era imposible. ¿Qué le dice? ¿Qué tienen en la mano? Uno de los discípulos dice: bueno, tenemos 5 panes y 3 peces, Señor. Basta, suficiente. Que haya solamente. Mediten en eso. En cada cosa que hablamos de la palabra del Señor, medita, hermano. Medita tú que estás escuchando. Alzó sus manos al cielo, bendijo y les dio de comer a toda esa gente. Los discípulos también comieron, Jesús también comió, para todos hubo comida hasta que sobró. La Biblia dice 12 cestas. 1, 2, apenas, dice la palabra del Señor, había terminado o culminado este gran almuerzo. Jesús le dice: vengan los 12, entren a esta barca. Y les dice: vayan, suban allí. Yo me voy a quedar aquí para despedir a la gente. Eso es lo que me han pedido. Entonces vayan ustedes y crucen a la orilla del mar. Empezaron a irse los discípulos y Jesús despidió a la gente y luego, dice la Biblia, subió al monte a orar. Siempre el Señor Jesús oraba, orando todo el tiempo. Hemos estado aprendiendo nosotros también cuán importante es la oración.
Y luego, al entrar, todos sus discípulos se fueron. La barca casi estaba por perderse ya de vista. Entre tanto, Jesús tenía que despedir a la multitud y, descendiendo del monte, el Señor Jesús mira el mar azotado por las olas. Todo el mar se volvió oscuro. Y el Señor cuidando, pensando, meditando en sus discípulos, empezó a divisarles a ellos. Y el viento era contrario, dice la Biblia, era contrario a la marcha del barco. Los discípulos estarían diciendo, ¿qué pasa? Es Jesús que nos ha enviado. No creo que Jesús no sepa dónde nos estaba enviando. No creemos que Jesús nos manda a tanto riesgo, tanto peligro. Y Jesús estaba viendo, a ver, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que Dios estaba queriendo enseñarle con esto? Sin embargo, se levanta, camina, yendo directamente a donde estaban ellos. Está entorpeciendo su caminar una gran tormenta. Y la barca está por quedarse. Tengo que ir, diría el Señor Jesús. Voy en su auxilio a ver qué es lo que pasa con ellos. Jesús siempre atento al envío que hace con sus discípulos. Vio que el viento era tan contrario a ellos y ellos estaban sufriendo allí, gritando. Jesús vio que algo que tú y yo debemos tomar en cuenta esto. Dice la Biblia que estaban fatigados, estaban cansados. Y cuando vio Jesús, lo vio igual. Estaban cansados y fatigados, pero no dejaban de remar. Estaban decididos a alcanzar la orilla, porque si se quedaban, morían. Si retrocedían, era peor la situación. Tenían que continuar. Luchando por su vida, estaban decididos. Estaban decididos a obedecer a Jesús para llegar a la orilla. Y Jesús ya le había anticipado, allí nos vamos a encontrar. Pero yo lo que quiero meditar contigo, hermano, amigo, hermana, ¿qué has decidido en la vida para meditar este asunto solamente? Tener un buen trabajo después de todo este peligro. ¿Cómo está la situación económica en tu hogar? ¿Cómo está? ¿Estás orando por tu esposo, tu esposa? ¿Tu matrimonio? ¿Has comenzado a orar? Esto de remar te está diciendo que tienes que continuar hasta ver el resultado. Dios ha permitido esta pandemia para rectificar nuestro camino, para hacer de que cambiemos de rumbo, de pensamiento, de la costumbre, salir de la costumbre. Tenemos que seguir remando nosotros también. Joven tú, de repente tenías una pretensión de un matrimonio para este tiempo y te has encontrado con una tormenta. Si estás orando y se vienen todas estas cosas, no queda otra cosa sino
seguir remando. Dios te está cuidando, igual que a estos discípulos. Te está cuidando desde la otra orilla. Vendrá en tu ayuda en el tiempo que menos pienses. Por supuesto que el diablo no va a querer tu victoria. Él es el que manda la tormenta. Él es el que manda la necesidad, la pobreza, la enfermedad. Pero en medio de toda esa tormenta tenemos que continuar. Tenemos que seguir. La Biblia dice, solamente el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esas son las circunstancias por las que estaban pasando. Fatigados, pero remando. No hay prueba fuerte que Dios no sabe que tú vas a vencer. No hay pruebas que Dios va a enviar que no podemos soportar, dice la Biblia. Jesús sabe la medida de nuestras fuerzas. De repente aparece la presencia de Jesús. El divino Salvador aparece como venía caminando por el mar en medio de la oscuridad de la noche. Gritan asustados, un fantasma en medio del problema, un fantasma. Y Jesús se apresura. ¿Y qué les dice? No teman, yo soy. ¿Y qué es lo que dice Pedro? El único que levanta la voz, son 12. Pero él le dice, Señor, si tú eres, manda que yo camino. Yo quiero caminar como tú caminas. Quiero ir caminando hasta donde estás tú. Nunca Jesús va a negarle algo que está enseñándoles a practicar. Ven, el único que descendió, Pedro, el único que se atrevió a sacar el pie del barco, es Pedro. Pero resulta algo aquí. ¿Qué fue lo que le sacó a Pedro? Decisión de aprender, decisión de saber con quién estaba andando, de poder andar como Jesús, de hacer cosas como Jesús hacía, pasar de esta vida natural, materialista, porque lo que estaba pasando en Jesús no era una cosa normal, era una cosa espiritual. Y Pedro quería atreverse a eso, a pasar de una vida materialista a una área espiritual, a una área sobrenatural. Dios nos ha llamado para eso. Espiritual es el enemigo, espiritual es el diablo. ¿Cómo vamos a luchar con ese demonio que no se ve? La Biblia nos dice, no con fuerza, ni con ejército. Estos discípulos, si se quedaban sin remar, no hubieran llegado a entender que hemos sido llamados para caminar en el Espíritu. No hubiéramos nunca nosotros tampoco sabido. Nos hubiéramos quedado en el camino de la religión. Pero miren nomás a este Pedro, queriendo experimentar algo más. Con este virus que no se ve, esta enfermedad que no se ve, tanto miedo, terror, estrés, muerte. No te olvides, hermano, que somos hijos de Dios. Pero Pedro, mientras estaba puestos sus ojos en Jesús, seguía caminando. ¿Cuándo se hunde? Cuando se desenfoca, cuando escucha otro ruido y mira a otra parte y tiene miedo. Ahora, en medio del mar,
No le faltaba la presencia de Jesús. Allí estaba. No le faltaba quien le iba a decir, hacerle escuchar: mi brazo no se ha cansado, no se ha cortado. Estaba Jesús allí. Pero se desenfoca, se desliza, se desconecta de la presencia de Dios y su pie empieza a hundir. Hombre de poca fe, lo levanta Jesús y volvió a pie de nuevo Pedro a su barca. Él no perdió eso, porque lo que Dios da a Jesús no se pierde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Hay una tormenta a la vista. Tormenta familiar, tormenta económica. Yo te digo ahora, no pierdas tu visión. Hermano, si has creído una vez en alguna oportunidad en Jesús, Jesús está al frente, mirando tu actuación, mirando qué es lo que tienes que hacer. Y si el Señor está mirándote, no te va a dejar sucumbir. Él te va a levantar, como a Pedro sin fe de repente, como Pedro por un momento mirándole a Él de repente, pero Él te quiere levantar ahora mismo, de la enfermedad, de la pobreza, de esta pandemia. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Una cosa, hermano: uno, no te distraigas. Sigue orando, aunque crees que no vale o que no hay respuesta. 3, está llamado no a ser un bulto dentro de la iglesia, un paquete. Disculpen la manera de hablar, pero Dios te ha llamado a ser hijo de Dios, y los hijos de Dios son hijos sobrenaturales. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a entender este pasaje. Quiero orar. Te doy gracias, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de los que oyen tu mensaje. Ayúdanos a entender, bendito Dios, que tenemos que pasar a ser guiados por tu Santo Espíritu. Creo que tú mismo has promovido esta situación por la que está pasando la humanidad, para empezar un caminar diferente, con un pensamiento diferente. Ayúdanos, por tanto, Señor, solamente a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.